Exposición de motivos. A inicios del año 2015 se llevaron a cabo diversos foros en donde se fijaron posturas en relación al acceso a la justicia en México, principalmente en materia civil y familiar. A pesar de que las personas tienen un alto respeto por las leyes y las autoridades judiciales, la mayoría de quienes tienen algún problema o conflicto tienden a no hacer nada o buscar soluciones alternas, lo que hace que no sean buenas soluciones. Las principales razones mencionadas para no acudir a los juzgados son las siguientes: inutilidad de acercarse a la justicia, desconocimiento de los derechos, temor e incertidumbre frente a la justicia, costos de los trámites. Es por ello que el 15 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se faculta al Congreso de la Unión a expedir la legislación única a nivel nacional en materia procesal civil y familiar. Es necesario afirmar que el derecho es perfectible, los ordenamientos no permanecen inertes, el derecho evoluciona a medida que la evoluciona la sociedad. Está en constante cambio para atender las necesidades de la realidad histórica, por ello resulta necesaria la creación de un marco jurídico que corresponda a los tiempos que vivimos, a la evolución y las problemáticas y dinámica de la impartición de justicia actual. La multiplicidad de los códigos procesales plantea graves dificultades para la administración de justicia. De lo anterior, se advierte que dada la diversidad de los contenidos en las normas procesales del país, han generado diversos obstáculos para que las personas puedan acceder a una justicia expedita en materia civil y familiar, debido a la inexistencia de reglas, plazos, términos, criterios y sentencias distintas y a veces a contradictorias entre sí en relación a un mismo procedimiento. Podemos contar con procedimientos homologados en todo el país y así reducir costos para los particulares, lo cual acelerará la solución de los conflictos y evitará las disparidades entre criterios judiciales entre los distintos tribunales del país, lo que favorece la seguridad jurídica. La formulación de la nueva legislación procesal civil y material familiar a nivel nacional, de las que por mencionar algunas son las siguientes. Lo que se busca para todas las legislaciones procesales en los últimos años ha sido maximizar la autoridad del juez y aumentar sus poderes en una orden de dirección, de vigilancia e impulso procesal. El nuevo proceso civil será sencillo y comprensible y moderno. Se busca simplificar los trámites judiciales sin demérito de las garantías del contradictorio y suprimir las formas inútiles, que deberá de ser uno de los objetos principales del proyecto. Será de manera oral, reduciendo los procesos especiales a los casos particulares en los que la naturaleza del litigio lo exija, por cuanto los procedimientos voluntarios y sucesorios, en los casos en el que no exista controversia como por su naturaleza no son propiamente jurisdiccionales, su conocimiento también podrá confiarse a los notarios públicos, a quienes como auxiliares de la Administración de Justicia también podrán atribuírseles la práctica de otras diligencias. Es evidente que si entre los principales defectos de todo proceso se encuentra su excesiva lentitud, la falta de inmediación entre los sujetos de la relación procesal, su desarrollo fragmentario y discontinuo, su entorpecimiento por un cumplimiento del sistema de impugnaciones e incidentes, y si entre los factores que más contribuyen a esta situación se halla el predominio de una forma escrita, la solución más adecuada consiste en implantar un proceso en el que se domine la oralidad como técnica de sustanciación y en el que se rijan los consecuentes principios de la inmediación. La concentración de los actos procesales, la publicidad, la inapelabilidad de las resoluciones interlocutorias, la identidad física del juez, la libre valoración razonada a las pruebas y la dirección judicial del debate. El proceso civil debe de ser considerado por las partes y sus abogados como un instrumento del Estado para solucionar los conflictos con arreglo a derecho, y no como una hábil maquinación para obtener satisfacción entre las pretensiones injustas o ilegales. Por todo esto, el proyecto se dividirá en los siguientes libros, que a su vez tendrán diferentes títulos. El libro primero engloba lo que concierne a las disposiciones generales y contiene un total de 10 títulos. El primero establece el ámbito de aplicación y el objeto del código, el cual pretende establecer que las normas y procedimientos en los que han de observarse en la sustanciación de los juicios de carácter civil y familiar por los órganos jurisdiccionales federales y locales. El título segundo introduce los principios en los que se ha de seguir las actuaciones y son oralidad, publicidad, inmediación, contradicción, continuidad, colaboración, igualdad y concentración. El título tercero fija los correspondientes a las partes, es decir, las personas que pueden intervenir en un procedimiento, así como
Los derechos y obligaciones de las partes. De esto último se incorporan dos derechos de especial relevancia, como lo es la asesoría jurídica subsidiaria, el cual es indispensable en los casos en el que alguna de las partes, por su condición de vulnerabilidad, no cuente con los recursos económicos para tener acceso a una asesoría jurídica, tendrá derecho a contar con los servicios del Instituto de Representación Jurídica Subsidiaria. Y en el derecho de los ajustes razonables tienen sentido si alguna de las partes tiene alguna discapacidad. Esta contará con los medios y medidas adecuadas para que permitan su comunicación, interacción, información y entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones concernientes al procedimiento. El título cuarto engloba todo lo relacionado con las reglas de competencia que se han de observar en el desahogo de las diligencias. El título quinto constituye las acciones y excepciones que faculta a las personas a inducir la actividad de los órganos jurisdiccionales. Por el contrario, las excepciones funcionan como oposición para las pretensiones de la parte actora. El título sexto prevé las facultades y obligaciones de los juzgadores, secretarios y actuarios en el cumplimiento de lo establecido por el Código. El título séptimo tiene una función medular para este proyecto, pues es en el de que disponen las reglas generales del procedimiento, como lo son las formalidades, las notificaciones, las características de las audiencias, sobre las generalidades de la audiencia preliminar y audiencia de juicio, así como las disposiciones de carácter incidental. El título octavo plantea las reglas generales de las pruebas, así como las especialidades en las pruebas en particular. Se incluye un capítulo relativo a la valoración de las pruebas que tiene como objeto dejar en claro que el juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y determinar el valor de las mismas para fijar el resultado final de dicha valoración contradictoria. El título noveno prevé todo lo relacionado a las resoluciones judiciales de las cuales se fomenta su formulación, sea de manera oral o con las excepciones que fije el Código. Por último, el último décimo plantea los recursos que han de funcionar para la impugnación de actuaciones de los cuales se dejaron subsistentes la revocación, la apelación y la denegada apelación. Este libro tiene especial relevancia, pues se incorpora en el Instituto de Representación Jurídica Subsidiaria, el cual es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. El libro segundo incorpora 5 títulos. El primero dispone de las formalidades en el cual deben de presentarse la demanda, la contestación, la forma en que se ha de llevar a cabo el emplazamiento. Sobresale de este el título que siempre debe de acompañar los documentos base de la acción para ejercitar o, en su caso, la contestación. El título segundo estipula los aspectos generales de las sentencias. El título tercero hace mención a las formas en las que incurrir una causal por la cual se tenga que interrumpir o extinguir la instancia o el proceso. El título cuarto podemos observarlas concerniente a las medidas preparatorias a juicio y providencias precautorias, haciendo énfasis que el juzgador velará en todo momento el interés superior de la niñez cuando sea fundamental tomar alguna decisión o medida para ello. El título quinto es relacionado con la ejecución de la sentencia, sobre la que se establece un plazo de 30 días para dar cumplimiento a esta una vez que el juez haya dictado. Esto, sin lugar a dudas, ayudará al cumplimiento más ágil de la ejecución de la sentencia. Comprensiblemente, el Código establece excepciones para ello. El libro tercero constituye los procedimientos civiles especiales y no contenciosos. El título primero encierra todo lo relativo con los concursos, como son las disposiciones y reglas generales de la ratificación y graduación de créditos y la administración del concurso. En título segundo prevé lo relacionado con las sucesiones. El título tercero se establecen las instituciones respecto a los procedimientos judiciales no contenciosos, se adopta el término de procedimientos judiciales no contenciosos en sustanciación de la denominada jurisdicción voluntaria, recogiéndose la opinión unánime de los proselitistas en el sentido de que la última ni es jurisdicción ni es voluntaria. Estos incluyen las informaciones de ad perpetuam, así como el apeo y deslinde. El libro cuarto podemos apreciar los procedimientos de orden familiar. Este tiene una especial relevancia dado que regula las disposiciones respecto de los procedimientos que se deben llevar a cabo en los jueces en la materia. Es cierto que las normas establecidas en el libro de cuestión no son las únicas, pues es a lo largo del proyecto del Código que se hacen mención especial de las excepciones sobre las cuales intervendrán los jueces en la materia, así como las especialidades requeridas para ello. En este sentido, se incorpora un título que prevé todo lo relacionado con la adopción, tema sustancial de este proyecto, pues regula los procedimientos de adopción, incluidos la autorización, certificación, registro y supervisión de los centros de asistencia social, públicos, privados, así como los cuidados alternos de los procesos de adopción. Además, agregan los principios esenciales como son el interés superior de los niñas y niños, adolescentes, derecho a vivir en la familia, la reintegración de la familia de origen o extensa, siempre y cuando ésta sea preparada y evaluada por los profesionistas calificados del ámbito privado o públicos para garantizar el beneficio del niño, niña o adolescente.
y tener un seguimiento por el tiempo que sea requerido, y reserva y confidencialidad de la información cuando se lleven a cabo los juicios orales, especialmente en caso de que las madres o padres que lleven a cabo las pérdidas de la patria potestad. El libro quinto establece lo relativo a la cooperación procesal internacional, en donde se regulan los exhortos y cartas rogatorias internacionales, competencias en materia de actos procesales y ejecución de sentencias, recepción de pruebas y ejecución de sentencias. Por último, el libro sexto dispone de los procedimientos para las acciones colectivas cuyas abarcan los derechos e intereses difusos y colectivos, entendidos como aquellos de naturaleza indivisible cuya titularidad corresponde a la colectividad de las personas, indeterminada o determinable, relacionadas por circunstancias de hecho o de derecho comunes de los derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, entendidos como aquellos de la naturaleza divisible cuya titularidad corresponde a los individuos integrantes de una colectividad de personas determinable relacionadas por circunstancias de derecho. El régimen transitorio recoge la competencia constitucional del Congreso de la Unión para expedir dicha legislación procesal. Además, señala que el Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos de la declaratoria de efecto que emita el Congreso de la Unión, previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación y la Secretaría de Gobernación, sin que pueda exceder del 15 de septiembre de 2022. Se prevé que la abrogación de los códigos de las entidades federativas, así como del federal, y la derogación tácita de todas las disposiciones que contravengan los establecidos en este código. Se establecen planes para ejecución, legislación complementaria, revisión legislativa y los preceptos que requieran de observancia transitoria para su aplicación. En resumen, este proyecto nos pretende entender que los procedimientos civiles y familiares en México contienen los siguientes cambios sustanciales. En términos generales, proponen la migración a un modelo oral para la impartición de la justicia, introduce los principios de oralidad, publicidad, inmediación, contradicción, continuidad, colaboración, igualdad, concentración que se deben de seguir las actuaciones. Incorpora el derecho de los ajustes razonables a un derecho que permite que las partes con alguna discapacidad a tener medios o condiciones adecuadas que posibiliten la comunicación, internación, información y entendimiento de las actuaciones del procedimiento. Incorpora el derecho de las partes a recibir asesoría jurídica subsidiaria, derecho indispensable para aquellos casos en los que tenga alguna de las partes por su condición de vulnerabilidad no cuente con los recursos económicos para tener acceso a una asesoría jurídica. Para garantizar ese derecho, se prevé la creación del Instituto de Representación Jurídica Subsidiaria como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, que garantizará el derecho de la representación jurídica gratuita en materia civil, familiar, de personas de escasos recursos económicos, cuando sean parte de un juicio de carácter civil o familiar ante los órganos jurisdiccionales federales competentes. Esta institución también responde en atención al mandato constitucional establecido en el artículo 17, párrafo octavo de la Constitución, que obliga a la Federación y a las entidades federativas de garantizar la existencia de un servicio de defensoría pública de carácter de calidad para la población. Se establecen distintos mecanismos para que el proceso pueda seguirse utilizando en tecnologías de información y que prevean casos para los cuales se puede implementar la impartición de justicia a distancia. Se prevé una ágil ejecución de la sentencia, en donde cada vez que se establece un término de 30 días para dar cumplimiento a la sentencia dictada por el juez, se desarrolla con claridad y amplitud el procedimiento de adopción, así como la autorización y certificación y registro y supervisión de los centros de asistencia social públicos o privados, y los ciudadanos alternativos en los procesos de adopción. Se crea la figura procedimientos judiciales no contenciosos en sustitución de la denominada jurisdicción voluntaria. Se incorporan principios como el interés superior de los niños, niñas y adolescentes al derecho a vivir en familia y la integración de la familia de origen o extensa, siempre y cuando esté prevaluada por profesionales calificados en el ámbito privado o público. Todo esto nos lleva a una justicia homologada y expedita, atendiendo las necesidades de la sociedad en la actualidad. Me queda claro que para que esto sea eficiente, este código le hacen falta diversos cambios, los cuales se darán con el paso del tiempo atendiendo a las necesidades de las partes. Toda vez que una vez puesto en práctica, las partes podrán ver las ineficiencias y eficiencias que tenga este código.